Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Eloy Morales Brand en esta serie de videos sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, derecho penal, derechos humanos y todo aquello que nos ayude a implementar eficaz y adecuadamente este nuevo esquema de justicia. El día de hoy quiero hacer un breve comentario sobre lo que viene siendo la suspensión condicional del proceso, pero particularmente cuando se habla de concurso de delitos. Ha habido ya casos en la práctica en los cuales las fiscalías se oponen a que se lleve a cabo una suspensión condicional del proceso cuando en un mismo proceso existen varios delitos, ya sea porque en una vinculación a proceso se vinculó por varios hechos delictivos o porque se han acumulado a un mismo proceso y tengo varios procesos con varios autos de vinculación a proceso, y argumentan que al acumularse los procesos, como hay concursos, se acumulan la cuestión de las penas y en consecuencia se excede del término medio aritmético de 5 años de prisión que establece la procedencia, me parece, el artículo 191 del Código Nacional. Comentario sencillo y rápido primero de lo que es una suspensión condicional del proceso. Ya lo habíamos comentado en otros videos. Recordar nada más que es una salida alterna. Es un mecanismo con el cual se pretende descongestionar el sistema penal para no llegar necesariamente a una sentencia. Concretamente implica una suspensión del proceso hasta en tanto el imputado cumpla con un plan de reparación, pero también con un plan de reinserción adelantado, es decir, con ciertas condiciones que el juez le impone, ya sea como tratamientos de desintoxicación, dedicarse a un trabajo, ejercer una profesión o oficio, no afectar a la víctima, etcétera, que debe de cumplir en un determinado tiempo, y que una vez que se cumple tanto el plan de reparación como en su caso esas condiciones que el juez impuso, se declara concluido el proceso, se sobresee el asunto y queda la persona sin antecedente penal, pero sobre todo se logra una reparación eficaz de la víctima y sobre todo un tratamiento adecuado para procurar que el imputado no vuelva a delinquir, no vuelva a cometer algún hecho delictivo. Uno de los requisitos para que proceda a la suspensión condicional es que el delito por el cual se vinculó a proceso, su pena no exceda de la media aritmética de 5 años de prisión. Recordar que eso de media aritmética es sumar mínimo y máximo, luego dividir entre 2 y el resultado es la media aritmética. Si ese resultado no excede de 5 años, es posible llevar a cabo esta suspensión condicional, y la suspensión la puede solicitar tanto la Fiscalía como el imputado y su defensor. La diferencia con un acuerdo reparatorio es que el acuerdo reparatorio prácticamente es un acuerdo económico de pago que puede ser al momento diferido, pero no hay condiciones que cumplir por parte del imputado aparte del pago. Aquí, además del pago o del plan de reparación, tiene que haber esas condiciones. En algunos casos donde, como comentábamos, se ha vinculado a proceso a una persona por varios delitos o se acumulan varios autos de vinculación a un solo proceso y las defensas han solicitado la salida alterna de suspensión condicional del proceso, se argumenta por parte de las fiscalías que no es posible porque las penas acumuladas exceden de los 5 años de prisión que la media aritmética establece en el artículo 191. Hay un detalle aquí importante. Primero, el concurso de delitos es una circunstancia modificadora de la punición. Ese es un primer punto. Hay que distinguir claramente en lo que es la punibilidad, la punición y la pena. La punibilidad es el límite mínimo y máximo que establece un tipo penal en forma abstracta sobre la cuestión de la prisión que se puede imponer a una persona, es decir, lo estático es algo que está en la ley. Luego, eso, insisto, es la punibilidad. La punición ya es concretamente cuando el juez fija en sentencia una sanción específica destinada a un imputado, y la pena pues ya viene siendo el cumplimiento real y efectivo de esa sanción, de esa punición que impuso el juez, y ese cumplimiento en la etapa de ejecución de sentencia. En consecuencia, como es una circunstancia modificadora de la punición, el concurso se da no en los hechos. Luego se confunde que el concurso se da en los hechos. No, tengo varios hechos o puedo tener un hecho con varios resultados, es decir, primer caso concurso real, el segundo caso concurso ideal. Pero el concurso en sí es un concurso de esos hechos en el proceso para efectos de sentencia, es decir, donde concurre y donde se valora esa concurrencia es en la sentencia, que es donde se modifica la punición. O sea, por eso es una circunstancia modificadora de la punición. Si tengo un concurso ideal, tengo una pena con delito mayor que regularmente se aumenta por los demás delitos hasta ciertos límites. Si tengo concurso real, se impone por cada delito la pena y se conjunta en la sentencia. Pero es decir, la pena como tal de los delitos se ve hasta la sentencia, no se ve dentro del proceso, mucho menos en la complementaria o en la intermedia. Ahí no hablamos como tal de concurso para efectos de penas. Es decir, el argumento de que se excede la pena
de los 5 años de la media aritmética no tiene sustento, porque en ese caso no hay acumulación de sanciones, eso va a ocurrir hasta sentencia. Entonces, se cumple, es posible cumplir, si yo tengo, por ejemplo, 2 o 3 delitos en un auto de vinculación, si cada uno de esos 2 o 3 delitos en su penalidad individual no excede 5 años, que es lo que establece tal cual el artículo 191, fracción primera, si mal no recuerdo, del Código Nacional, se cumple con la posibilidad. Por eso, es factible que en un concurso de delitos, si los delitos por sí mismos, su media aritmética no excede 5 años, se pueda otorgar o se pueda decretar en un mismo proceso ese concurso. Con mayor razón, si están en un mismo proceso, ya sea porque así se inició la indagatoria, la etapa de investigación, o porque posteriormente solicitó la acumulación ante el juez en el proceso, pero eso implica hablar de un solo proceso, y la suspensión condicional es del proceso, no de los procesos ni de los delitos, es del proceso, obviamente estableciendo el límite con los delitos fijados en el auto de vinculación a proceso. En consecuencia, en concurso de delitos, sea real, sea ideal, si la pena no excede como tal de los delitos de los 5 años no acumuladas, porque insisto, aquí no estamos hablando de sentencia todavía para acumular penas, todavía no hablamos de esa valoración de sumatoria para entonces determinar efectivamente eso, es posible que se lleve a cabo. Tan es así que el código habla de la media aritmética. En una pena, ya como tal, una modificación de la punición, una concreción de la pena, de la punibilidad, y la punición y la pena como tal, ya en la sentencia, la punición no se habla de términos medios aritméticos, el juez califica la culpabilidad y determina la sanción. Entonces, por eso esto se habla previamente de eso, en cualquier delito o cualquier número de delitos que estén acumulados, si no exceden de 5 años la media aritmética, es factible, es posible llevar a cabo la suspensión condicional, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del plan adecuado de reparación, de las condiciones adecuadas, no haya previamente una suspensión condicional en este aspecto incumplida o cumplida en los términos que el Código Nacional establece, que ya también comentamos de eso en un anterior video, y puede llevarse a cabo eso, sobre todo tomando en cuenta que esto trata de ayudar a la eficacia del sistema de justicia penal. El principio de efectividad predomina sobre todas otras cuestiones, incluyendo sobre la, vamos a decir, necesidad o ansiedad de las fiscalías de necesariamente acusar y continuar con los procesos o llegar a abreviados. Antes de los abreviados, antes de los juicios con sentencia en juicio oral, están las salidas alternas y tiene que preponderarse esas salidas alternas. Espero que este comentario haya sido de utilidad, los espero también en las próximas ocasiones, los sigo invitando para que nos sigan en Facebook y en Twitter, y como Eloy Morales Brand, y se despide Eloy Morales Brand, nos vemos y hasta la próxima.